en el libro de Josué, Josué capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 11 del libro de Josué. Y el título es El paso a lo nuevo. El paso a lo nuevo. Ahora, este título es bastante amplio, pero es bastante específico. ¿Sí? Ahorita lo vamos a estar explicando. Permítame leer para usted, o mejor aún, póngase los que tienen Biblia y los que no, bueno, tenemos ahí, vamos a leer a una sola voz. Del versículo 1 al 11 del libro de Josué. Póngase en sus pies, por favor. Aquí tenemos la lectura. Vamos a leer a unísono, es decir, a una misma voz. Amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es vitamina para nosotros. El paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto acontecerá que el día que viviere esté en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros de medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres hasta ahí. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Interesante lectura y un mensaje para usted como parte de la iglesia, pero también de manera personal. El paso a lo nuevo, a lo nuevo. La vida del ser humano siempre está marcada por cambios a lo inesperado. Puede ser algo planeado, puede ser algo en la cual usted se haya puesto una meta, un propósito, pero siempre apuntamos a lo nuevo, a lo nuevo. ¿Qué cambios o qué paso a lo nuevo usted está meditando o ha de decidir en el día de hoy? ¿Decidió el día de ayer? Ahora, cuando hablamos de paso, estamos hablando de cambio, de decisión, pero también de llevar a cabo algo. Por ejemplo, un trabajo nuevo
un trabajo nuevo. Es decir, usted tenía ese trabajo, pero ahora ya no se está desempeñando en ese, sino en otro. Y si estamos hablando de que, por ejemplo, si usted se dedicaba a la docencia y ahora quiere trabajar ahora en la mecánica automotriz, un cambio, algo nuevo. Entonces, tiene que usted responder muchas preguntas. Tengo los conocimientos, bueno, tengo conocimientos básicos de mecánica, cómo desbarar un vehículo, ¿sí? Pero tengo que capacitarme más, ¿sí? De igual manera, el iniciar una empresa o un negocio, algo nuevo. ¿Con quién voy a hacer ese negocio? La manera como debo llevarlo a cabo. El establecer en mi vida el comprar una casa, algo nuevo, una casa nueva. ¿Sí? ¿Dónde va a estar ubicada esa casa? ¿Sí? Si tengo las condiciones no solamente de adquirirla, sino para el pagar los recibos, el predial, lo nuevo. El casarse, ¿sí? Lo nuevo. El casarnos, el dónde vamos a vivir, en fin, casarse. Encontramos que frente a ello, el paso a lo nuevo nos lleva a muchas preguntas. Y en lo referente al pueblo de Israel y a usted como parte de la iglesia, estamos llamados a dar pasos a lo nuevo. Y como dice la palabra, lo nuevo no es algo que anteriormente usted ya tenía. No estoy hablando de una prenda de vestir, que usted dice, no, bueno, ya este vestido ya lo tengo ya en mucho uso y yo creo que ya pasó al desuso y voy a comprarme uno parecido, pero nuevo. No, a eso no me refiero. A eso lo que el Señor nos habla de nuevo es aquello en lo cual te va a llevar a ser mejor como persona, como hijo de Dios. Y de igual manera, en lo referente a un paso a lo nuevo, si tienes un negocio o si vas a tomar una decisión en tu situación familiar, te va a llevar a unas mejores relaciones con los miembros de tu familia, no a las mismas. El paso a lo nuevo. Lo nuevo aquí entonces es aquello en el cual debemos salir de la manera como éramos antes, porque la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 de Éxodo, capítulo 1, capítulo 2, de cómo estaba Israel en Egipto. ¿Estaba feliz? No. ¿De vacaciones? No. Bueno, al principio usted me dirá, no, cuando estaba José, estaban en la región de Gosén, en la cual no les afectó las plagas. Pero después dice que murió José y murió ese faraón y se le cambió el paraíso en una situación apremiante. ¿Se acuerdan? Amén. Y luego Dios levanta ¿a quién? A otro rey. A otro que no conocía y empieza a oprimir, en fin, lo que nos dice el capítulo 1, capítulo 2, de las dos parteras que tuvieron temor y guardaron a muchos. ¿Y entre esos a quién? A Moisés. Vamos rápido, a Moisés. Entonces tenemos frente a eso es lo que usted tenía antes de conocer a Cristo. Esclavitud, opresión, pero también en aquello que aún estando nosotros en Cristo todavía queremos conservar y preservar y no nos hace avanzar como familia, como iglesia, no nos hace avanzar. Y cuando me refiero a avanzar, no es que lo que queda atrás haya sido malo, no, escuche. Es como cuando usted está subiendo peldaño por peldaño. Usted no puede decir, es que el piso es malo, entonces tengo que dar el primer paso al primer peldaño.
Y después usted mira, no, es que el piso y el anterior perdaño en el cual estoy es malo. No, no, aquí no es de malo. Es de lo que el Señor nos dice. Que el que empezó la buena obra en usted, en mí, en la iglesia, ¿es la qué? La perfeccionará. La perfeccionará, la completará. A eso es lo que se refiere. El Señor no quiere que usted permanezca en Egipto, que se refiere al mundo, separado de esa relación con su Creador y como hijo transformado a través de la fe en la obra de Jesucristo. Pero tampoco quiere que usted continúe siendo la misma persona que no se desarrolle espiritualmente. Y cuando hablo de desarrollar espiritualmente, es que tanto nosotros le dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, que tanto le dedicamos al tiempo de oración, qué tiempo le dedicamos a la evangelización, qué tiempo, crecer, desarrollarnos. Mis amados, frente a esto de ese paso a lo nuevo, surgen muchas preguntas. Permítame decir, en este caso, 8. Tranquilos que solamente vamos a abordar 3. Y si Dios lo permite, el otro domingo. La primera es cómo dar ese paso a lo nuevo, cómo dar ese primer paso. ¿Cómo? Bueno, algunos dirán, bueno, es levantando la pierna y... No, decisión. ¿Ese negocio es correcto? ¿La venta, la compra es correcta? ¿Está en la voluntad de Dios? No todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Esa relación afectiva en la cual voy a entablar con esa persona que ama a Dios y que yo amo a Dios, pero es conforme a la voluntad de Dios, porque aún así uno tiene que orarle al Señor. Es conforme. Ese viaje o ese cambio de trabajo o ya no voy a estar residente en Fusa sino en X o Y parte, eso viene de Dios, ese paso. Y surge esa pregunta, ¿cómo dar ese paso a lo nuevo? ¿Cómo? Tengo los recursos. Otra pregunta, ¿cuándo darlo? Tiempo. Ya puedo tener la respuesta de cómo darlo, listo. Pero ¿cuándo? ¿Es ya? ¿Más luego? ¿Después? ¿Cuándo? Tiempo. ¿Cuándo? Tercera pregunta, ¿quién va a dirigir ese paso a lo nuevo? ¿Quién me va a acompañar en esa decisión? Y eso es tremendo cuando hablamos en familia o como iglesia. ¿Quién va a estar comprometido en ese cambio, en ese paso a lo nuevo? ¿Quiénes van a estar ahí a lo nuevo? Muchas veces nosotros en familia, sí, consanguínea, quisiéramos que nuestros hijos apuntaran hacia donde Dios nos está llevando. Y primeramente a la salvación, que esa es nuestra oración. Pero de igual manera que sientan esa pasión, esa entrega hacia Dios. Pero créame que todo tiene su Tiempo. Pero en nuestros deseos, quisiera que este hijo, esta hija, ese esposo, esa esposa que todavía no está apasionada por Dios, no está. Y si estuvieran aquí, créanme que no, peor aún, no, bueno, peor no caberíamos. Y qué bueno si no cabemos, si aquí los nietos, bisnietos, en fin, el yerno estuvieran acá también buscando ese. Y el Señor lo cumple, ¿no? La Biblia nos muestra que hay familias en la Biblia que todas llegaron a los caminos del Señor. Entonces, ¿quién dirigirá ese paso a lo nuevo? ¿Quiénes serán esas personas? Cuarta, ¿hacia dónde será ese paso de lo nuevo? ¿Hacia dónde nos lleva ese paso? ¿Cuál es la meta, el propósito de hacer algo? No, yo voy a comprar esa casa como tengo dinero, pero déjeme decirle, si usted compra esa casa, por mucho que tenga dinero, esa casa es un pasivo, le va a dar gastos. Le va a dar gastos.
No, yo voy a vender esa casa y tengo el dinero, pero ya que tienes el dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Se va a volver de plata de bolsillo. Y la plata no se multiplica sola. Solamente Dios la multiplica, pero también te da la sabiduría para invertir. Luego que tengas ese efectivo. ¿Sí? Eso se refiere. ¿Sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde será ese paso? A lo nuevo. Y los que estaban ahí con Josué se preguntaban eso. Bueno, listo. Ya salimos, murió Moisés, ahora está Josué. ¿Ahora qué? ¿Este paso hacia dónde? Encontramos también una quinta pregunta. ¿Cómo sabremos que es el paso correcto? ¿Cómo sabremos que eso que usted va a hacer es correcto? Mire que no dije bueno, porque hacer una negociación o casarse, eso es bueno. La Biblia dice que al que haya esposa o esposo, ella viene y alcanza la benevolencia de Dios. Es bueno, pero correcto es voluntad de Dios, que esté alineado con la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Cómo saber que ese paso es lo correcto? ¿Ese viaje es lo correcto? Sexta, ¿estamos preparados para ese paso a lo nuevo? ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Tenemos las condiciones para dar ese paso? ¿Sí? Entonces empezamos a hacer inventario, ¿no? Empezamos a hacer inventario como nos dice la Escritura, ¿no? No me va a alcanzar. ¿Sí? Y si es de entablar amistades o relaciones, estoy dañado, soy egoísta. Y siempre pienso en mi bienestar y no en la otra persona. Entonces, tengo que primeramente, Señor, ayúdame a trabajar ese área. Si voy a casarme, si voy a entablar relaciones afectivas, si me voy a trasladar a otro lugar, ¿quién me va a recibir? ¿En qué condiciones voy a llegar allá? ¿Para qué voy a llegar allá? ¿Estamos preparados emocionalmente, física, materialmente al paso de lo nuevo? Séptima, ¿debo dar ese paso a lo nuevo? ¿Debo? ¿Estoy obligado? ¿Estoy obligado a darlo? Es una obligación darlo. Ahora, no muchos. ¿Por qué esa pregunta? Porque no muchos dan pasos a lo nuevo. Siempre se quedan con lo mismo de lo mismo. Ya sea en la parte espiritual, ya sea en la parte comercial, ya sea en la parte residencial. He conocido, y eso es interesante, ¿no? Estar plantado. Pero una cosa es estar plantado y otra cosa es estar estancado. Estancado, hermanos. Estancado. Y Dios no quiere eso. Y no me voy a adelantar. Debo dar ese paso. Y cuando hablamos ahí es el confort, no, así estamos bien, estamos bien. Tuve muchos profesores, pero pocos maestros que me han enseñado. Y entre esos profesores tuve uno que en las clases que daban tenían unas hojas amarillas, y tenían que coger esas guías con cuidadito. Porque desde que iniciaron 20, 30 años en la docencia, eran las mismas guías. Eran los mismos materiales para enseñar. Profesores, profesar es llevar a cabo. Maestro es aquel que no solamente profesa, sino que enseña con su vida. Que lo que enseña le ha servido a él y te va a servir a ti para mejorar como persona. A ti te pueden enseñar a sumar, restar y dividir, pero si no te enseña esa persona, ¿para qué te va a ser útil para la vida? Es solamente información.
Igualmente, si predicamos a Cristo solamente como información, va a ser un conocimiento. Pero si llega por parte del Espíritu Santo y de Dios a través de una preparación y vivir esa palabra, va a haber transformación, cambio. Encontramos entonces, debo dar ese paso. Es un deber. Y la última, octava. ¿Qué enfrentaremos con ese paso nuevo? ¿Qué enfrentaremos? Entonces, mis amados hermanos, frente a esas preguntas, permítanme invitarlos a involucrarnos con Josué, capítulo 3, como si estuviéramos con ellos. Pero mejor aún, usted que es parte de la iglesia, que el Señor está formando, no solamente la iglesia local, sino la iglesia que Dios está formando de diferentes lugares. ¿Cuál es ese paso que Dios quiere nuevo que demos? Y frente a la primera pregunta es, ¿cómo dar ese paso a lo nuevo? ¿Cómo darlo? Se quedaron calladitos. Les escucho. ¿Cómo usted ha podido dar en su vida cristiana o en su vida comercial, tomar esas decisiones? ¿Qué ha hecho usted? Enséñeme, ayúdeme, y yo le voy a compartir de lo que Josué y el pueblo de Israel entendieron para responder esa pregunta. ¿Qué ha hecho usted frente a lo nuevo? Pastor, uno dice que siempre que uno tiene pensamientos de algo de hacer, ¿no? Si primeramente ponemos al Señor, pues que Él le bendiga a uno y le ayude o sea, si es algo que de pronto uno no está seguro, sí. Entonces, Señor, si me conviene o si debo hacerlo, por favor, permíteme que eso sea y se haga. Así es. Y si no, si me conviene, permítelo, y si no, no, apártame. Muy bien. Si uno pone primeramente al Señor, pues... Colocar primeramente al Señor y buscar la dirección. Muy bien, mi hermana. ¿Quién más? ¿Quién más? Mi hermano. Pastor, muchas veces nos quedamos en dar ese paso. La mayoría de veces nos quedamos en dar ese paso cuando sabemos que tenemos que dar. Y muchas veces damos el paso, pero lo damos mal. No te voy a hacer. Nos equivocamos Es correcto. en esa decisión. Así es. Me ha pasado. Así es. Entonces, ¿cómo podíamos corregir para que no incurrir nuevamente en dar ese paso equivocado y no quedarnos tampoco de brazos cruzados o en el confort o en el temor de darlo y quedarnos ahí? ¿Qué podríamos hacer? Ya la hermana dijo, buscar la dirección de Dios y que Dios esté con nosotros en eso. Bien, ¿quién más? ¿Cómo hace usted un negocio? Voy a comprar un carro. No, listo, pero ya se lo mostraron. No lo he visto. Ahí está la plata. Ya compré el carro. Lo compró por fe. Lo compró por fe. Y eso es un principio de la negociación Cuando se va a hacer negocio se basa en la fe o en la contratación o negociación. Negociación. Ahora uno confía, ¿no? También en los peritos que le están diciendo, mira, el motor es este. Sí, mira, pues uno se asesora, ¿no? Si uno no sabe tanto. ¿Sí? Mis amados, ¿qué nos dice entonces si estamos aquí con Josué y este pueblo que salió en este caso, de Egipto, pero, escuchen, pero que está para salir del desierto? Porque estos no fueron solamente Caleb y Josué. Escuchen, eso es también importante. Caleb y Josué fueron los que salieron de Egipto, de la esclavitud, porque el resto perecieron.
Ahora no entremos al tema si eran salvos, no, eso es otro tema aparte. Porque hubo decir usted que Moisés, porque no entró, tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces, eso eran Josué y Caleb, fueron de los que salieron de Egipto, pero también los que dudaron, ¿no? Nuestros hijos han de morir en el desierto y van a perecer. Sí, fueron los que entraron. Entonces tenga cuidado con eso. Entonces, ¿qué nos dice la escritura en referente a la primera? ¿Cómo dar ese paso a lo nuevo? Entonces encontramos que la lectura nos permite entender en el versículo 1 y 2 lo siguiente. Primeramente, usted debe ir, dice lo siguiente, versículo 1 y 2. Josué se levantó ¿de qué? De mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron ¿hasta dónde? El Jordán. Se movilizaron y reposaron allí antes de pasar. Actuaron, se movieron. Todavía no han dado el paso a lo nuevo, pero se movieron, empezaron a inquietarse. Listo, vamos a hacer esto. Vamos a saber si este negocio, voy a aprender más sobre ello. Vamos a indagar, vamos a asesorarnos. Voy a hacerme un análisis de lo que dejamos atrás y de lo que se nos viene. Actuaron, dice, se levantó de mañana, no se quedó ahí, y dice, y el pueblo con él, Israel, y partieron y vinieron hasta el Jordán, es decir, llegan a ese lugar donde ya está el Jordán, no han cruzado el Jordán. Escuchen. Entonces, el Señor nos dice, en primer lugar, frente a la primera pregunta, ¿cómo dar ese paso a lo nuevo? Nos dice, muévete, movilízate y reposa y descansa. ¿Sí? Muévete, ¿qué quiere decir? Que toma en serio que vas a dar ese paso, toma una determinación. Determinación va más allá de una decisión. Determinación, ¿qué quiere decir? Que no voy a cambiar lo que he dispuesto a hacer. Voy a hacer ese cambio. Voy a dar ese paso. Determinación. Ellos se movilizaron, ellos nos quedaron. Vamos a quedarnos todavía aquí en Sitín. No. Ahora usted dirá, pastor, pero ellos se movieron como en sus emociones. ¿Sí? En sus emociones. Porque ahí dice que Josué se levantó de mañana. Y no nos dice si Josué estaba orando, si Josué estaba buscando. No nos dice. Y luego dice, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Y luego ¿qué? Reposaron allí antes de pasar el Jordán. Entonces, tome la determinación. Frente a la pregunta, ¿cómo debo dar ese paso? Tome la determinación. Ya no puede mirar atrás. No puede mirar atrás. ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Sí, me voy a casar. Sí, voy a viajar. Sí, voy a hacer ese negocio. Ah, pastor, pero ahí se está hablando en primera persona. Eso es delicado. Bueno, vamos a la otra pregunta. Y ahora, sí lo hizo entonces Josué y el pueblo se movilizaron por ellos mismos. Vamos a retroceder. Josué capítulo 1, versículo 11. Vamos rápido. Josué capítulo 1, versículo 11. Dice, pasad por en medio del campamento, mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ahora, si leemos más aún en el versículo 9 y 10, dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. ¿Quién le está hablando a Josué?
Luego dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad. Él había estado con Dios. Josué había estado con Dios. Todo lo que, el preparativo para dar ese paso a lo nuevo. Y por eso él le dice a los oficiales que tomen esa decisión igual. Hay una determinación no basada en usted, en Dios. Como nos decía la hermana, en Dios, en Dios, en Dios. Entonces encontramos que nos dice que debían llegar. Listo, tomé la determinación. Voy a hacer el negocio. Ahora, ¿voy enseguida a firmar ese contrato? No. Repose. Dice, y descansaron, reposaron. ¿Cuántos días? 3. ¿Sí? Listo. Vamos a mudarnos. Listo, nos fuimos. No, hay que buscar el camión. Hay que empacar, clasificar los recursos frágiles de vidrio, en fin, la ropa, porque muchas veces, no, eche así como sea, y no, que nos fuimos. No, eso no es como Lot, porque Dios no te está sacando, ¿no? Desde el punto de vista de salva tu vida, ¿no? Eso no es de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Eso es cuando venga el Señor, sí. Si el Señor viene ahora, no se ponga ahí, ay, deja que el pastor termine de predicar. No, nos fuimos con el Señor. Ese es. Pero mientras tanto, repose. Tome la determinación, repose. Ahora, ¿qué va a hacer usted ahí? En reposar, dar gracias. Señor, creo en lo que me has dicho, que esto viene de ti. Creo que tú me vas a solventar todo. Creo en ti, descanse. No se quede con la determinación y con las preguntas inquietantes, porque van a venir personas, y en verdad vas a hacer esto, y en verdad, no, ya tomó la determinación, descansa. No, pero mira que, disculpa, ya dije que sí o dije que no. Determinación, descanse. Ahora, volvemos acá, volvemos al versículo 10. Eso nuevamente Dios les dijo, 3 días, descansen. ¿Qué tiempo lleva usted de haber tomado una determinación de hacer una negociación y todavía no se ha dado? ¿Cuánto tiempo lleva usted para entablar una relación de matrimonio y ya está con la persona y están ahí todavía en los preparativos, pero todavía no se han casado? Yo le animo, ¿sí? El Señor me permitió hasta los 40, 38 para casarme. Qué reposo, ¿no? Qué reposo. Jacob tuvo 14 años porque le dieron la que no era, no la que él amaba. Y dice la Biblia que esos 7 primeros y 7 siguientes, sumando 14, le parecieron como pocos, porque amaba a la mujer. Si usted realmente ha tomado la determinación, no se desespere. ¿Sí? No se desespere. Repose en Dios. Amén. Vamos rapidito. Encontramos también que frente a ello, mis amados hermanos, nos dice la Escritura que durante ese primera respuesta en la cual tenían que tomar la determinación y esperar, ¿dónde se quedaron ellos? Ayúdenme, ¿dónde se quedaron ellos? Eso, imagínate, 3 días ahí contemplando, claro, haciendo sus tiendas y contemplando el Jordán. ¿Cuántas cosas se les vendría a la mente a ellos? ¿Cuántas veces uno, a nivel afectivo, tener su compañero, su compañera, cuando, Señor, ya vamos a casarnos, o convivir, etcétera, o entablar ese negocio, ¿no? Y uno escucha a muchos que uno ya tiene en la mente y le ha presentado a Dios y Dios dice, sí, así va a ser. ¿Sí? En el caso de la iglesia, sí, ya sea que van a construir o comprar, así va a ser. ¿Sí? Y empieza uno a escuchar, que fulano hizo el negocio y uno dice, uy,
se me adelantaron, y Dios dice, 3 días. En el caso tuyo, ¿cuánto tiempo? Dios te está dando las condiciones para eso. Pero llega a nuestro oído, ¿no? No, que voy a comprar esto o aquello. Uy, el otro ya compró y uno, ay, Señor, pero ¿qué está pasando? Porque él sí, ella sí, yo no, ¿no? Pero estás ahí. Y vean, la escritura dice que era época en la cual el Jordán se desbordaba porque era verano, dice la escritura. Más adelante. O sea, ellos van a ver eso y por dónde cruzaremos. Ahora, entienda también lo siguiente y con eso vamos a avanzar más aún. Vamos al capítulo 2 de Josué, versículo 1 y 2. ¿Qué dice ahí? Josué, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim. ¿Sí? ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en Sittim. Donde todavía no habían partido. ¿A dónde? Hacia el Jordán. Envió 2 espías secretamente diciéndoles, andad reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Ahora, vamos ahora a ponernos en la posición de este caso de Josué. Oiga, es diferente hacer cruzar e enviar desde ahí hasta el Jordán y que estos dos crucen el Jordán, que casi 1 millón de los de Israel, que eran una nación. Entonces usted empieza a rascarse la cabeza. Bueno, si en mi caso, si ya tengo mis hijos, ¿será que tendré para sostenerlos? Y cuando ellos me digan, papá, tengo hambre, y casi siempre lo dicen, papá, tengo hambre, papá, ¿qué vamos a comer? Y empieza usted a mirar ese Jordán, y bueno, 2 pasaron, ¿no? Pero 1 millón, y ahora, no solamente 1 millón, sino con sus enseres. Si para nosotros trastearnos a veces, uy, se rompió la licuadora, que se rompió, ahora todas esas personas con sus enseres. Y hay 3 días. Y la esposa diciendo, ¿y cuándo? Mira que se va a vencer el arriendo y no nos hemos mudado. ¿Y cuándo vas a comprar el carro? Si ya tienes la plata, haz el negocio rápido. Que mira que el vecino, mira que el otro ya te brincó adelante. Tenga cuidado. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Como decía mi hermano, la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Nos adelantamos. Claro, como ya yo había mandado, pudo decir Josué, ¿no? Señor, espérate. Tú también me habías dicho que mandara 2 espías. Y regresaron, incluso con un testimonio de que ya ese pueblo está temblando, que el hombre más fuerte, sus rodillas pegan contra la otra. Porque ya han oído de lo que tú, Dios, hiciste con los egipcios. No, esto como dijo más adelante Gedeón, ¿no? En Jueces capítulo 6, van conmigo. Y Caleb, ¿no? Dijo también así, los comeremos como pan. No, esto no es que si anteriormente tú habías tomado una decisión similar a esta, no es garantía que esta también te vaya a funcionar. Y Josué no pensó así, no, como ya estos habían pasado y no les pasó nada, vamos también con la misma. No. Dios dijo 3 días mirando ahí, y créame que no es fácil. Usted ha estado o está ahí, esperando ahí, mirando ese Jordán, y uno pensando, ¿por qué lado, Señor? ¿Por qué lado debo tomar esa decisión? Dar ese paso a lo nuevo. Para muchos de los que estamos acá, hoy se cumplen esos 3 días. Para otros nos toca todavía seguir mirando el Jordán. Un pastor
le tocaba trasladarse de una ciudad a otra, la situación era difícil como esta, ¿no? Y ellos pudieron también recordar, como pasamos con Moisés, el Mar Rojo. Aquí puede ser igual. No, no es igual. Es parecido, pero no es igual. Y este pastor se basó parecido a esto, ¿no? Como yo anteriormente, el Señor me daba todos los viáticos para viajar y con mi familia, como misionero, etc. Y el pan nuestro de cada día siempre me lo da. Yo me voy y ya tengo las garantías en ese país. Y así fue. Este hombre dejó de mirar el Jordán para decirle a su familia, vamos a introducirnos al Jordán, vamos a cruzarlo, porque ya tomé la determinación. Pero ni siquiera estaba por el día 2, estaba en el primer día. Aquí nos dice 3 días y él estaba solamente en el primero. Es decir, cuando escuchó la información que le dijeron, hermano, ya acá lo estamos esperando, aquí ¿Y qué ocurrió? Este hombre se introdujo, ni siquiera los dos, el primero, y ya sus hijos estaban ahí metidos en el Jordán. Ya estaban en el avión cuando le llega un mensaje, que ya no tenía que irse, sino tenía que quedarse donde había salido. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Le hubiera dicho al piloto o llegar al aeropuerto y regresarse? Allá lo están esperando con todas, pero también estaba esta que ya no tenía que ir porque acá estaban de igual manera dando la que Dios había determinado. No siempre lo bueno es lo correcto. Y dice que ese hombre hizo eso. Llegó al otro lado, sí, hizo la obra de Dios, sí, pero no hubo fruto. No hubo fruto como si hubiera estado en lo que Dios había dispuesto para él. Usted puede cambiar de trabajo y decir, pero ya cambié de trabajo, estoy trabajando, porque mejor es levantarme a trabajar que levantarme a buscar un trabajo. Pero ese es el trabajo que Dios quiere que tuvieras. Esa negociación era la que Dios quería que hicieras. Esa relación afectiva era la que Dios tenía para ti. En consejería muchas veces he escuchado a pastores, misioneros quebrantados diciendo, pastor, le doy gracias a Dios por la compañera, pero yo me adelanté. No era la voluntad de Dios. Y como decía un pastor, cuando usted dijo sí, aunque usted se adelantó, usted hizo que eso ahora fuera la voluntad suya y que Dios le respaldara. Porque ahora conozco a la hermanita tal que estaba orando y estábamos en el mismo seminario y aunque nunca nos sentábamos a hablar, ella oraba y estaba orando por mí. Y ella ha fracasado también afectivamente, como usted no ha podido dar ese fruto, si hubiera usted alineado en la voluntad de Dios. No podemos forzar a Dios. No es fácil, hermanos, porque no depende de sus fuerzas, no depende de sus capacidades, sino de Dios, que te dice, espera esos 3 días. Aunque estés mirando el Jordán y muchos quieran cruzar, no dé ese paso, no se apresure. Espere. No tome esa determinación si Dios no está en el asunto. Y encontramos entonces, Josué no se valió de decir, no, como ya habían entrado 2, habían cruzado y regresaron, así va a serlo. No, esperaron 3 días, dice la Escritura. La segunda nos dice
¿Cuándo dar ese paso? Bueno, ya la respuesta la tenemos, ¿no? 3 días en el caso de ellos. Tenían que llegar ahí y 3 días. ¿Cuándo? 3 días. No sé en el caso suyo. En el caso mío, yo miro el reloj y digo, uy, ya van a ser las 12. Pero también miro el reloj de Dios. ¿Y cómo podemos mirar el reloj de Dios? Les escucho. Ya estoy terminando. ¿Cómo miramos el reloj de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos enseña cómo leer los tiempos de Dios. En primer lugar encontramos lo que Él nos dice en su palabra. Y Él nos dice, en el caso del pueblo dijo 3 días. Y en el caso de nosotros, la Biblia nos dice en el caso de tomar una decisión a nivel comercial, ¿no? Nos dice primeramente si usted tiene con qué pagar. ¿Sí? Aquel que queriendo construir una torre y primeramente no hace un inventario, ¿no? Tener los medios. Segundo, en el caso de la persona, la Biblia nos dice que no debemos hacer alianzas. Ahora usted me dirá, pastor, eso también a nivel comercial no. Se refiere si esa es la persona adecuada con la cual va a hacer usted esta alianza. Uno como pastor muchas veces se ve enfrentado y probado por Dios y tentado por el diablo acerca de recursos. ¿De dónde vienen esos recursos? ¿De dónde vienen esos recursos? Mire, para los necesitados, para los huérfanos, para los necesitados de la iglesia. Ve, aquí está este dinero. ¿No? ¿Cuánto está? ¿Y de dónde proviene ese dinero? ¿De dónde proviene ese recurso? ¿Sí? Sabemos de aquel que le dijo a Jesús, te doy todos estos reinos y postrado. Me adoraré. Y así hay muchos cristianos arrodillados por recibir lo que no viene de Dios, sino del mundo, en mal habido, ¿no? Mal habido. Mal habido. En eso sí, el Señor nos llama a ser celosos. Encontramos entonces también, mis amados hermanos, ¿qué tiempo el Señor te tiene aquí? ¿Qué tiempo? Encontramos también la tercera, y con esa concluimos. ¿Quién dirige ese paso? Primeramente, ¿quién? Dios. Dios fue el que le dijo al pueblo que se desplazaran hacia el Jordán, pero de igual manera dice plenamente, dice el versículo 11 del capítulo 1 de Josué, pasar por en medio del campamento, le dice a los oficiales, y manda al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días tiempo pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Quién dirige? Dios. Dios le habló a Josué, luego Josué le va a hablar a los oficiales. Aquí nos habla de liderazgo. En la iglesia hay un liderazgo. En la iglesia hay líderes. Hay personas que nos presiden. Ahora, ¿cuál es la situación de esas personas que nos presiden? Que deben primeramente oír ¿a quién? A Dios. No oír a las circunstancias. Oír a las circunstancias. Oye, es que todo esto está caro. Es que eso es imposible de hacer. No estás escuchando a Dios. Dios no te va a decir, no. Aquí, si usted lo lee, no va a encontrar cuando Dios le dice, a ver, van allá y créanme que el Jordán está crecido. Y hay unas piedras en las cuales ustedes se van a golpear. Uy, eso duele. No es por asustarlos. No es por asustarlos. ¿Sí? Y no hace mucho algunos estuvieron ahí y se ahogaron. No, aquí no me dice eso. Tenga cuidado con los que predican de esa manera. Que si no te arrepientes te vas para el infierno. No.
Créame que si usted no, sea que usted arrepienta, si usted se arrepiente, Dios quiere que hagamos el arrepentimiento, pero ya estábamos condenados, hermano. No tiene que decirnos que ya estábamos sin Cristo condenados. Y aquí no nos dice que el Señor habló de esa manera, no, dice para pasar el Jordán. Si estás en el tiempo de Dios y hoy se ha de cumplir, Dios ha de responder, a dar ese paso a lo nuevo. Para algunos es un tiempo diferente. No le voy a decir, es un tiempo diferente. Pero lo principal es que estés en el tiempo de Dios, estés dirigido por Dios, estés alineado con la voluntad de Dios. Amén. Amén. Maravilloso Dios, Señor, aquí estamos. Muchos de mis hermanos ya han cruzado a esos cambios. Muchos de ellos, Señor, tú les has dado la respuesta a lo que tú has determinado para ellos. Algunos, Señor, estamos todavía ahí mirando el Jordán, pero dándote gracias por lo que también nos has permitido alcanzar. Ahí reposando, diciéndote gracias. Gracias porque no estoy en Egipto. Gracias porque voy a salir del desierto. Gracias porque me diste fuerzas cuando no tenía ninguna. Pero también, Señor, te doy gracias porque yo no me veo con mis ojos. Yo me veo a través de lo que tú has dicho, que cruzaré ese Jordán, que no me voy a quedar de este lado, que así como tomé la determinación de dar ese paso de cambio, ya sea para cambiar de trabajo, en fin, de residencia, en tu tiempo se va a llevar a cabo. Esa sanidad de esa enfermedad, sea hoy o en el tiempo tuyo, se va a llevar a cabo. La conversión de nuestros familiares, para los que tú tienes, para tu reino, en tu tiempo. Que cuando regresemos a nuestros hogares y veamos a ese familiar nuevamente obstinado en la pecaminosidad, en la desobediencia, no nos quedemos observándolos a ellos como observando el Jordán, sino como Dios nos ve y como Dios quiere que vayamos del otro lado a conquistar. Que son personas a las cuales Dios está trabajando con nuestro testimonio a sus vidas. Te lo imploro, Señor. Gracias porque lo vamos a hacer con determinación, porque viene de ti. Gracias, Señor, porque es en tu tiempo. Gracias, Señor, porque no lo vamos a hacer dirigidos por nosotros, sino por Dios, por ti, por esas personas que nos lideran, nuestros padres espirituales, nuestras madres espirituales. Señor, gracias. Gracias, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.